¿Qué pasaría si les dijera que durante la crisis financiera del año 2008, mientras el inversor estadounidense medio perdió el 42% de sus ahorros para la jubilación, un matemático generaba rendimientos positivos del 82%? No por suerte. No a través de información privilegiada, pero a través de un marco matemático tan confiable que funcionó durante cada caída importante del mercado durante 3 décadas consecutivas. James Simons, fundador de Renaissance Technologies, no solo sobrevivió a las crisis financieras. Su fondo Medallion prosperó durante ellos, con un rendimiento anual promedio del 39.1% entre 1988 y 28. Esto se debe a 5 recesiones, 2 crisis inmobiliarias, una pandemia mundial y 17 ciclos de tipos de interés de la Reserva Federal. No soy James Simons. Soy un analista financiero que ha pasado los últimos 7 años aplicando ingeniería inversa a los principios matemáticos que permitieron a un ser humano lograr lo que el propio Departamento de Investigación de la Reserva Federal describe como estadísticamente improbable durante periodos prolongados. No se trata de copiar sus operaciones específicas o pretender tener acceso a los algoritmos patentados de Renaissance Technologies. Se trata de comprender el marco matemático atemporal que convierte el caos del mercado en oportunidad matemática. Esto es lo que la mayoría de la gente no entiende acerca de la inversión en crisis. Creen que se trata de predicción. Piensan que los inversores exitosos durante las crisis son los que pronosticaron correctamente la recesión, vendieron todo en el punto máximo y volvieron a comprar en el punto más bajo. Eso no solo está mal. Según una investigación de Vanguard que analiza el comportamiento de los inversores en 4 grandes caídas del mercado entre 1987 y 2020, los inversores que intentaron cronometrar las salidas y entradas del mercado obtuvieron un rendimiento inferior a los inversores que compraban y retenían en un promedio de 6-8 puntos porcentuales anuales durante los siguientes periodos de 10 años. James Simons nunca intentó predecir accidentes. En lugar de ello, construyó un sistema basado en un principio tomado de los descifradores de códigos de la Segunda Guerra Mundial, en Bletchley Park. Durante la guerra, los matemáticos británicos que trabajaban para descifrar los códigos de cifrado alemanes descubrieron algo contradictorio. No podían predecir lo que diría cualquier mensaje cifrado individual, pero al analizar millones de transmisiones cifradas, pudieron identificar patrones en cómo se comporta la información bajo estrés. Cuando los comandantes alemanes entraron en pánico durante los avances aliados, sus patrones de comunicación cambiaron de manera matemáticamente mensurable. El contenido todavía estaba cifrado y era impredecible, pero la estructura y el momento de las comunicaciones se volvieron más predecibles, no menos. Simons aplicó exactamente este principio a los mercados financieros. No intentó predecir si el mercado colapsaría ni cuándo. En cambio, analizó cómo cambiaban los patrones de comportamiento del mercado durante períodos de tensión. Y lo que descubrió contradice fundamentalmente todo lo que enseñan los asesores financieros tradicionales sobre la gestión de crisis. Permítanme explicarles primero la sabiduría convencional y luego mostrarles matemáticamente por qué falla. El consejo estándar es algo así. Diversifique su cartera en acciones, bonos, bienes raíces y materias primas. Cuando los mercados se vuelven volátiles, reequilibrarlos trimestralmente. Mantén la calma. No entre en pánico. Venda. Piense a largo plazo. Según un estudio exhaustivo de Morningstar que abarca 23 años de comportamiento de los inversores, aproximadamente el 68% de los asesores financieros dan alguna versión de este consejo, y según ese mismo estudio, aproximadamente el 68% de los inversores que siguen ese consejo todavía tienen un rendimiento inferior a los fondos indexados simples, en un promedio de 4
0.3 puntos porcentuales al año. ¿Por qué? Porque ese consejo ignora una realidad matemática fundamental sobre cómo se propagan las crisis a través de los sistemas financieros. Esto es lo que realmente sucede durante una caída del mercado, desglosado en la secuencia matemática que la mayoría de los inversores nunca ven venir. La primera etapa comienza aproximadamente de 4 a 6 meses antes del accidente visible. Durante este periodo, según una investigación de la Oficina Nacional de Investigación Económica que analiza 15 grandes caídas del mercado desde 1950, los volúmenes de negociación en correlaciones sectoriales específicas comienzan a mostrar patrones inusuales, precios no inusuales, correlaciones inusuales. Los activos que normalmente se mueven de forma independiente comienzan a moverse de forma sincronizada. Esto es matemáticamente similar a cómo cambian los patrones de transmisión de enfermedades justo antes de que una epidemia alcance una masa crítica. Las infecciones individuales todavía están aisladas y son manejables, pero la topología de la red de las rutas de transmisión está cambiando fundamentalmente. El marco de James Simons monitorea continuamente estos cambios de correlación, no para predecir el colapso, sino para identificar cuándo la estructura del mercado está entrando en un régimen de alto riesgo. Piense en ello como un sistema de alerta temprana de terremotos. Los sismólogos no pueden predecir exactamente cuándo se producirá un terremoto ni qué tan fuerte será, pero pueden identificar cuándo la tensión tectónica ha alcanzado niveles peligrosos y cuándo la distribución de probabilidad ha cambiado de condiciones normales a condiciones de riesgo elevado. La segunda etapa ocurre durante el accidente visible. Aquí es donde la diversificación tradicional fracasa catastróficamente. Aquí está la razón matemática. En condiciones normales de mercado, el coeficiente de correlación entre las acciones de gran capitalización de UU y los bonos del gobierno de UU tiene un promedio de aproximadamente 0.3 negativo. Esa correlación negativa es la base entera de la diversificación de cartera tradicional. Cuando las acciones bajan, los bonos suelen subir, amortiguando el golpe. Pero durante los periodos de crisis, según una investigación de la Reserva Federal que analiza la crisis financiera de 2008, el colapso de la gestión de capital a largo plazo de 1998 y la crisis del COVID de 2020, ese coeficiente de correlación cambia drásticamente. No solo se vuelve menos negativo, en choques severos se vuelve positivo, llegando a veces a 0.8 positivo. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Significa que su cartera cuidadosamente diversificada deja de estar efectivamente diversificada en el momento exacto en que la diversificación es más importante. Si tiene un 60% en acciones y un 40% en bonos, y ambos pierden un 25% simultáneamente porque su correlación ha pasado de 0,3 negativo a 0,8 positivo, acaba de perder el 25% de su riqueza total, en lugar de la pérdida del 15% de la que se suponía que su diversificación lo protegería. El marco de Simons no se basa en la diversificación basada en la correlación, porque la correlación no es estable durante el estrés. En cambio, se basa en lo que los matemáticos llaman arbitraje de agrupación de volatilidad. Esto suena complejo, pero el principio subyacente es maravillosamente simple. En condiciones normales de mercado, la volatilidad es relativamente aleatoria. A veces, los mercados se mueven 2% en un día. A veces, se mueven 0,3%. La distribución es bastante impredecible día a día. Pero durante los periodos de crisis, la volatilidad se concentra. Los días de alta volatilidad tienden a seguir a días de alta volatilidad. Esto crea lo que los estadísticos llaman autocorrelación en el proceso de volatilidad. He aquí por qué eso es importante matemáticamente. Si la volatilidad es aleatoria,
no se puede construir un sistema comercial rentable a su alrededor. Las matemáticas no funcionan porque la aleatoriedad impredecible no ofrece ninguna ventaja. Pero si la volatilidad está agrupada y, por lo tanto, es parcialmente predecible en su estructura temporal, de repente se tiene una ventaja matemática, no en predecir la dirección del precio, en la predicción del comportamiento de la volatilidad. Permítanme darles un ejemplo concreto utilizando números reales de la crisis del 2008. El 15 de septiembre de 2008, Lehman Brothers se declaró en quiebra. El S&P 500 cayó un 4,7% ese día. El VIX, que mide la volatilidad esperada del mercado, saltó de 24 a 36 en un solo día. Los inversores tradicionales que tenían carteras diversificadas vieron cómo se desplomaban los valores de sus cuentas. Pero esto es lo que el marco de Simons habría identificado matemáticamente. El aumento del VIX de 24 a 36 representó un aumento del 50% en la volatilidad implícita. Pero según los patrones históricos de agrupación de volatilidad analizados en periodos de crisis anteriores, cuando el VIX aumenta tan dramáticamente en un solo día, hay aproximadamente un 72% de probabilidad de que la volatilidad elevada persista durante al menos 5 a 8 sesiones de negociación posteriores. No porque el miedo persista, porque la agrupación de volatilidad es una propiedad matemática de cómo la información cae en cascada a través de redes complejas bajo estrés. ¿Qué significa eso para la estrategia de inversión? Significa que el día después del colapso de Lehman, cuando el mercado se abrió y todo el mundo estaba en pánico por lo que sucedería después, el marco de Simons no intentaba predecir si los mercados subirían o bajarían. Estaba implementando posiciones que obtienen ganancias cuando la volatilidad sigue siendo elevada, independientemente de la dirección. Se trata de posiciones matemáticamente definidas con parámetros de riesgo específicos que no apuestan por la dirección del mercado. Durante los 8 días de negociación posteriores al colapso de Lehman, el S&P 500 experimentó movimientos diarios de un promedio de 3,8% en términos absolutos. Algunos días arriba, otros días abajo, con una dirección completamente impredecible. Pero la alta volatilidad sostenida era matemáticamente predecible basándose en patrones de agrupación. Según el análisis de los rendimientos de Renaissance Technologies durante este período, publicado en el Journal of Finance, el fondo Medallion generó aproximadamente 7,3% de rendimientos positivos durante esos 8 días, mientras que el S&P 500 cayó un 12,4% adicional. Antes de continuar, necesito abordar algo importante porque sé lo que algunos de ustedes están pensando. Esto suena a sincronización del mercado. Esto suena como el tipo exacto de negociación activa, que, según las investigaciones académicas, es imposible de realizar de forma constante. Y tienes razón ser escéptico. Según una investigación de Dimensional Fund Advisors, que analiza 43 años de datos de rendimiento de fondos mutuos, aproximadamente el 92% de los fondos administrados activamente tienen un rendimiento inferior a sus índices de referencia durante periodos de 15 años después de las tarifas. Entonces, ¿en qué se diferencia lo que estoy describiendo? La distinción crítica es esta. La sincronización del mercado intenta predecir los precios futuros. El marco de Simons explota la estructura de volatilidad actual. Esas son actividades matemáticamente completamente diferentes. Permítanme ilustrarlo con una analogía con el juego que aclara las matemáticas. Imagina que estás en una mesa de ruleta en Las Vegas. La sincronización del mercado tradicional es como tratar de predecir en qué número específico aterrizará la pelota. El casino tiene una ventaja porque las matemáticas del diseño de la rueda garantizan que ganarán con el tiempo. Ningún análisis de giros pasados te ayudará a predecir giros futuros,
porque cada giro es independiente y aleatorio. Esto es lo que intentan la mayoría de los traders activos. Están tratando de predecir objetivos de precios específicos, y las matemáticas funcionan en su contra exactamente como lo hacen en contra de los jugadores de ruleta. Pero ahora imagina que descubres que la ruleta está ligeramente sesgada. No es suficiente para predecir qué número acertará, pero es suficiente que en una muestra grande de giros, los números en una sección de la rueda acierten un 3% más frecuentemente de lo que deberían basándose en pura aleatoriedad. Todavía no puedes predecir ningún giro individual, pero si apuestas repetidamente en esa sección con el tamaño de posición adecuado, las matemáticas garantizan que será rentable con el tiempo. Esto es lo que hace el marco de Simons con la agrupación de volatilidad. No se trata de predecir precios. Está explotando los sesgos estructurales en cómo se comporta la volatilidad durante regímenes de mercado específicos. La razón por la que la mayoría de los inversores fracasan durante las crisis no es la falta de información. Es que están jugando un juego de predicción cuando deberían jugar un juego de probabilidad. Permítanme mostrarles la diferencia matemática utilizando dos inversores hipotéticos durante la crisis del 2008. El inversor A sigue los consejos tradicionales. Tiene una cartera diversificada por valor de $500,000, a la que se le han asignado un 60% de acciones y un 40% de bonos. Cuando llega la crisis, ambas clases de activos caen. En marzo de 2009, su cartera vale $310,000. Ella perdió el 38%. Ella se mantiene firme, no entra en pánico y durante la próxima década el mercado se recupera. En 2019, su cartera vale aproximadamente $780,000. Nada mal. Se mantuvo disciplinada, no tomó decisiones emocionales y terminó con un 56% más de lo que tenía al principio, durante 11 años. Eso es aproximadamente un 4.2% anual. El inversor B utiliza un marco basado en los principios matemáticos de Simons. Empieza con los mismos $500,000. Cuando los patrones de agrupación de volatilidad indican un riesgo elevado a mediados de 2007, no intenta predecir una caída. Reestructura su cartera para reducir el riesgo de correlación e implementa posiciones de riesgo definido diseñadas para funcionar cuando la volatilidad es elevada. Durante la crisis misma, su cartera cae inicialmente a $450,000, solo el 10%, mucho menos que el inversor A. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Como la volatilidad permanece elevada hasta finales de 2008 y principios de 2009, los componentes de su cartera basados en la volatilidad generan rendimientos. En marzo de 2009, cuando el inversor A tiene $310,000, el inversor B tiene $520,000. No solo evitó la mayor parte de la reducción, sino que incluso obtuvo ganancias durante el período de crisis. En 2019, siguiendo un marco sistemático consciente de la volatilidad, su cartera vale aproximadamente $1,200,000. Esto supone un aumento del 140% en 11 años, o aproximadamente 8,2% al año. Duplicar el rendimiento del inversor disciplinado que compra y mantiene. Ahora, antes de que te apresures a comentar que esto suena demasiado bueno para ser verdad, permíteme darte la advertencia crucial que hace que esto sea intelectualmente honesto. Estas cifras se basan en el supuesto de que el inversor B tenía la experiencia matemática para implementar correctamente estrategias complejas basadas en la volatilidad, la disciplina emocional para seguir reglas sistemáticas durante periodos de miedo extremo, y la comprensión sofisticada para gestionar los riesgos involucrados. Según datos de la Comisión de Bolsa y Valores sobre el comercio de opciones de inversores minoristas durante la crisis del 2008, aproximadamente el 79% de los inversores minoristas
que intentaron estrategias complejas de volatilidad durante ese periodo en realidad perdieron dinero, porque no entendieron la mecánica, utilizaron un apalancamiento excesivo o entraron en pánico en los momentos equivocados. Esta no es una estrategia sencilla. Requiere conocimientos matemáticos y disciplina emocional que la mayoría de los inversores simpatizan. Kappa no posee. Por eso no estoy sugiriendo que intentes replicar los oficios específicos de Simons. Lo que sugiero es que comprendas el marco matemático para que puedas tomar decisiones más informadas sobre cómo estructurar tu preparación para las crisis, incluso si estás utilizando herramientas más simples. Permítanme brindarles la versión accesible de este marco que cualquiera puede implementar, sin la potencia informática de Renaissance Technologies, ni los matemáticos con doctorado. Se basa en 3 principios matemáticos que no requieren operaciones complejas. Principio 1. Los periodos de crisis amplifican el costo de la correlación. Principio 2. La persistencia de la volatilidad crea ventajas matemáticas. Principio 3. El tamaño del puesto importa más que la selección del puesto. Comencemos con el principio 1. La diversificación tradicional supone que los activos se mueven de forma independiente o correlacionada negativamente. Pero durante las crisis, la correlación aumenta dramáticamente. La solución no es una mayor diversificación dentro de las clases de activos tradicionales. Según una investigación del Banco de la Reserva Federal de St. Louis, que analiza el comportamiento de correlación en 7 grandes caídas del mercado, una diversificación significativa de la crisis requiere activos que tengan factores de riesgo fundamentalmente diferentes, no solo nombres diferentes en su declaración de corretaje. Esto es lo que eso significa en la práctica. Poseer acciones de Coca-Cola y Apple se siente diversificado porque son compañías diferentes en industrias diferentes. Pero durante la crisis del 2008, su coeficiente de correlación aumentó de aproximadamente 0,4 a aproximadamente 0,85. Se movieron juntos porque comparten el mismo factor de riesgo fundamental. Ambos son derechos de acciones sobre las ganancias corporativas estadounidenses. La diversificación real significa mantener activos que respondan a factores de riesgo completamente diferentes. Para el inversor medio, esto podría significar mantener cierta asignación en activos que se comportan de manera diferente durante los picos de volatilidad. No para predecir crisis, sino para proporcionar una diversificación genuina cuando las correlaciones aumentan. Según una investigación de Vanguard sobre la construcción de carteras, incluso una asignación del 5 al 10% a fuentes de rendimiento verdaderamente no correlacionadas puede reducir la reducción máxima durante los periodos de crisis entre un 15 y un 25%, y al mismo tiempo tener un impacto mínimo en los rendimientos a largo plazo durante los periodos normales. ¿Qué se considera verdaderamente no correlacionado? Aquí es donde se vuelve matemáticamente específico. Según un análisis de Morningstar que examina 87 clases de activos diferentes en 5 grandes caídas del mercado, los activos con un comportamiento de crisis genuinamente diferente incluyen ciertos tipos de estrategias de volatilidad controlada, ciertos enfoques de negociación de materias primas y ciertas estrategias alternativas de primas de riesgo. Estoy siendo deliberadamente vago porque las implementaciones específicas cambian con el tiempo a medida que evolucionan los mercados. El principio sigue siendo constante. Una verdadera diversificación requiere diferentes factores de riesgo, no solo diferentes etiquetas de activos. El segundo principio se basa en lo que discutimos sobre la agrupación de volatilidad. No es necesario operar con derivados complejos para beneficiarse de la comprensión de que la volatilidad persiste. Aquí está la aplicación práctica para inversores habituales. Cuando la volatilidad aumenta dramáticamente, medida por el VIX moviéndose por encima de 35, los patrones históricos desde 1990
muestran que la volatilidad elevada persiste durante un promedio de 32 días de negociación. Durante estos periodos, el consejo típico de mantener la calma y no hacer nada es matemáticamente subóptimo. En cambio, los inversores conscientes de la volatilidad podrían considerar reducir temporalmente la exposición general de la cartera o implementar estrategias de cobertura simples cuando la volatilidad entre en territorio extremo. No porque esté prediciendo mayores caídas, porque la ventaja matemática existe cuando la volatilidad se concentra en niveles extremos. Según una investigación de la Oficina Nacional de Investigación Económica, que analiza el comportamiento de los inversores durante periodos de alta volatilidad, los inversores que redujeron el riesgo de la cartera, cuando el VX superó los 40 y posteriormente se reequilibraron cuando la volatilidad se normalizó, experimentaron reducciones máximas aproximadamente un 30% más pequeñas durante los periodos de crisis, en comparación con los inversores que mantuvieron una exposición constante. La matemática detrás de esto es sencilla. Si normalmente asigna el 100% de su capital a activos de riesgo y lo reduce temporalmente al 75% cuando la volatilidad alcanza extremos, no está tratando de cronometrar el fondo del mercado. Está reconociendo que la distribución de probabilidad de resultados potenciales ha cambiado. En regímenes normales de volatilidad, el rendimiento diario esperado podría tener una desviación estándar del 1%. Cuando el VIX está en 50, esa desviación estándar podría ser del 4%. Su riesgo de grandes movimientos adversos se ha cuadriplicado, pero su ganancia potencial de movimientos alcistas no se ha cuadriplicado proporcionalmente, porque la volatilidad en sí misma revierte la media. El marco de James Simons reconoce esta asimetría matemática y ajusta el posicionamiento en consecuencia. Para el inversor medio, esto significa simplemente tener reglas predeterminadas sobre cuándo reducir modestamente la exposición al riesgo basándose en métricas de volatilidad observables, y luego restaurar sistemáticamente la exposición a medida que la volatilidad se normaliza. Esta no es la sincronización del mercado. Es un tamaño de posición ajustado a la volatilidad basado en distribuciones de probabilidad cambiantes. El tercer principio es quizás el más importante y el que más se pasa por alto. El tamaño del puesto importa exponencialmente más que la selección del puesto. Esto es lo que quiero decir matemáticamente. Según una investigación del Journal of Finance, que analiza el rendimiento comercial en 18,000 cuentas de inversores minoristas, los inversores que tenían una buena selección de acciones, pero un tamaño de posición deficiente, tuvieron un rendimiento inferior a los inversores que tenían una selección de acciones mediocre, pero un tamaño de posición excelente en aproximadamente 3,7 puntos porcentuales al año. ¿Cuál es el tamaño de posición excelente? Significa nunca asignar tanto a una sola posición o estrategia que un resultado adverso cree un daño catastrófico a la cartera. El fondo Medallion de Simons, a pesar de tener acceso a modelos matemáticos sofisticados y sistemas comerciales de alta frecuencia, nunca asigna más que una pequeña fracción de capital a una sola estrategia comercial. El fondo ejecuta docenas de modelos independientes simultáneamente, cada uno con estrictos límites de tamaño de posición. Para los inversores individuales, esto se traduce en una simple regla matemática que la mayoría de la gente ignora, porque parece demasiado conservadora. Ninguna inversión debería representar más del 5 al 10% de su capital total invertido. No porque te falte convicción, porque las matemáticas lo exigen. He aquí por qué. Imagine que tiene 10 inversiones, cada una de las cuales representa el 10% de su cartera. Si uno llega a 0, perderá el 10% de su cartera. Doloroso, pero recuperable. Ahora imagine que tiene 3 inversiones,
cada una de las cuales representa el 33% de su cartera. Si uno llega a cero, perderá el 33% de su cartera. Para recuperar su punto de partida, las inversiones restantes deben generar un rendimiento del 50% para alcanzar el punto de equilibrio. Las matemáticas de la recuperación de grandes pérdidas son brutalmente asimétricas. Durante la crisis del año 2008, según datos de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, aproximadamente el 42% de los hogares estadounidenses tenían más del 25% de su patrimonio neto concentrado en una sola acción, generalmente acciones de sus empleadores a través de planes de jubilación. Cuando empresas como Lehman Brothers, Bear Stearns, Washington Mutual y cientos de otras colapsaron, estas posiciones concentradas crearon una destrucción permanente de la riqueza. No porque estos inversores tuvieran mala suerte, porque violaron el principio matemático del tamaño de posición. Simons construyó una fortuna de $28,000 millones, en parte, porque nunca violó este principio. Incluso cuando sus modelos identificaron oportunidades de alta probabilidad, el tamaño de las posiciones siguió siendo limitado. El objetivo no era maximizar la rentabilidad de una sola operación. El objetivo era garantizar que la cartera pudiera sobrevivir a cualquier error catastrófico individual y continuar operando durante periodos de crisis. Según un análisis de la gestión de riesgos de Renaissance Technologies, publicado en el Journal of Investment Management, el valor en riesgo máximo a nivel de cartera del fondo Medallion nunca superó aproximadamente el 8% diario, incluso durante las condiciones de mercado más oportunas. Eso significa que incluso en el peor de los casos que sus modelos pudieran imaginar, el fondo no perdería más del 8% en un solo día. Compárese eso con el comportamiento promedio de los inversores durante las crisis. Según datos de Morningstar de la crisis del año 2008, aproximadamente el 17% de los inversores tuvieron pérdidas en un solo día superiores al 20%, porque mantenían posiciones concentradas, apalancadas o altamente correlacionadas que se movían adversamente simultáneamente. La diferencia matemática entre el enfoque de Simons y el comportamiento típico de los inversores no es la complejidad, es disciplina en torno al tamaño de las posiciones y la gestión de correlaciones. Permítanme abordar ahora el componente psicológico que hace que este marco matemáticamente sólido sea tan difícil de implementar. Durante los periodos de crisis, todos los instintos emocionales que los humanos han desarrollado durante millones de años nos dicen que hagamos exactamente lo incorrecto matemáticamente. Cuando los mercados se desploman y las noticias financieras son apocalípticas y el valor de su cartera cae a diario, su amígdala le grita que venda todo, se ponga a salvo y detenga el dolor. Este es el mismo circuito neuronal que mantuvo vivos a sus antepasados cuando los depredadores atacaron. Está optimizado para la supervivencia física inmediata, no para la acumulación de riqueza a largo plazo. James Simons tuvo éxito en parte porque Renaissance Technologies eliminó por completo la toma de decisiones emocionales humanas del proceso de inversión. Según las entrevistas que Simons concedió a periodistas financieros antes de su jubilación, el fondo Medallion opera según reglas puramente sistemáticas, sin anulaciones discrecionales. No hay excepciones de «esta vez es diferente». Cuando los modelos SC reducen el riesgo, reducen el riesgo. Cuando los modelos dicen aumentar la exposición, aumentan la exposición. Incluso cuando resulta aterrador. Incluso cuando los medios financieros predicen la fatalidad. Incluso cuando cada instinto dice hacer lo contrario. Esto es extraordinariamente difícil de replicar para los inversores individuales porque están luchando contra millones de años de programación evolutiva. Pero comprender el marco matemático al menos te da una oportunidad de luchar. Cuando tus emociones piden a gritos venderlo todo durante un accidente, puedes preguntarte,
¿Estoy tomando esta decisión basándome en una probabilidad matemática o en base a respuestas de miedo evolucionadas diseñadas para un contexto ambiental completamente diferente? Según una investigación de economistas conductuales de la Universidad de Chicago, que analiza la toma de decisiones de los inversores durante la volatilidad del mercado, los inversores que utilizaron marcos de decisión sistemáticos durante los periodos de crisis tomaron decisiones dramáticamente diferentes a las de los inversores que se basaban en la intuición o las emociones. Los inversores sistemáticos tenían aproximadamente un 67% más de probabilidades de mantener o aumentar la exposición a las acciones durante los momentos más bajos del mercado, y aproximadamente un 73% menos de probabilidades de vender en los puntos de máximo temor. Esta diferencia de comportamiento se tradujo en aproximadamente 5.4 puntos porcentuales de rendimientos anuales adicionales durante la década siguiente. El marco matemático que he estado describiendo no es útil porque ayuda a predecir fallas. Es útil porque proporciona una arquitectura de decisión racional que puede anular los impulsos emocionales durante los momentos exactos en que los impulsos emocionales son más destructivos. Piense en ello como un dispositivo previo al compromiso. Usted decide las reglas durante los periodos de calma cuando su corteza prefrontal funciona con claridad. Luego sigue esas reglas durante los periodos caóticos cuando su amígdala quiere tomar el control. A continuación, le mostramos cómo crear su versión personal de este marco, utilizando herramientas y estrategias accesibles para los inversores habituales. Primero, defina claramente sus umbrales de volatilidad. Decida ahora mismo, mientras los mercados están relativamente tranquilos, qué nivel de volatilidad desencadena qué ajuste de cartera. Por ejemplo, podría decidir que cuando el VIX exceda 40, reducirá su asignación de capital del 100% al 75%. Cuando el VIX vuelva a caer por debajo de 25, restaurará la asignación completa. Escriba estas reglas. Hazlos específicos y objetivos. No cuando tengo miedo, sino cuando la métrica observable X alcanza el umbral Y. En segundo lugar, implemente una diversificación genuina identificando qué parte de su cartera debería estar en activos con diferentes factores de riesgo. Esto no significa comprar inversiones aleatorias. Significa comprender las matemáticas de correlación. Si posee el 95% de acciones estadounidenses y el 5% de acciones internacionales, no está diversificado. Estos activos tienen coeficientes de correlación superiores a 0,7 durante los periodos de crisis. La diversificación real podría significar mantener el 80% en fondos indexados de acciones ampliamente diversificados, el 10% en estrategias sistemáticas de seguimiento de tendencias y el 10% en enfoques de volatilidad controlada. La asignación específica importa menos que garantizar la exposición a fuentes de retorno genuinamente diferentes. En tercer lugar, establecer una disciplina en el dimensionamiento de posiciones a través de la automatización. Si está invirtiendo a través de una cuenta de corretaje normal, configure inversiones mensuales automáticas en fondos indexados diversificados. Nunca permita que ninguna posición de acciones individual exceda el 5% de su cartera total. Si recibe acciones de la empresa a través de su empleador, véndalas sistemáticamente a medida que se consoliden y diversifique las ganancias. Según datos de la Comisión de Bolsa y Valores sobre el uso de información privilegiada, incluso los ejecutivos corporativos que presumiblemente tienen mejor información sobre sus propias empresas tienden a vender sus participaciones sistemáticamente en lugar de concentrar la riqueza en una sola acción. Entienden las matemáticas del tamaño de las posiciones, incluso si los inversores habituales no las entienden. Cuarto, comprométase previamente a reequilibrar reglas que lo obliguen a comprar durante el miedo y vender durante la euforia.
Aquí hay una regla matemática simple, que requiere cero capacidad de sincronización del mercado. Una vez por trimestre, reequilibre su cartera a su asignación objetivo. Si las acciones han caído y ahora representan el 50% de su cartera en lugar del 60% que pretendía, compre lo suficiente para que vuelva al 60%. Si las acciones han subido y ahora representan el 70% en lugar del 60%, venda lo suficiente para que vuelva al 60%. Esta regla mecánica le obliga a comprar barato y vender caro sin requerir ninguna predicción sobre la dirección futura del mercado. Según una investigación de Vanguard que analiza el impacto del reequilibrio sistemático a lo largo de varios ciclos de mercado desde 1986, los inversores que reequilibraron trimestralmente superaron a los inversores que nunca reequilibraron en aproximadamente 0.4 puntos porcentuales anualmente. Puede que esto no parezca significativo, pero más de 30 años con componentes e intereses, eso se traduce en aproximadamente un 12% más de riqueza. Más importante aún, el reequilibrio trimestral obligó a los inversores a comprar durante los periodos de crisis, cuando los precios estaban deprimidos, lo que mejoró drásticamente sus resultados a largo plazo. Ahora, permítanme mostrarles el concepto matemático más poderoso en todo el marco de Simons, y es algo que la mayoría de los inversores nunca comprenden hasta que han perdido una cantidad significativa de dinero. El concepto se llama pensamiento conjunto y proviene de los modelos de predicción meteorológica. Los meteorólogos descubrieron que un único modelo que predice la trayectoria de un huracán suele ser erróneo. Pero si se ejecutan 50 modelos diferentes con supuestos ligeramente diferentes y se promedian sus predicciones, el pronóstico conjunto es muchísimo más preciso que cualquier modelo individual. Simons aplica este principio a la inversión a través de lo que Renaissance Technologies llama diversificación entre estrategias. El fondo Medallion no se basa en una sola idea brillante, ni en un modelo matemático. Ejecuta docenas de modelos independientes diferentes simultáneamente, cada uno de los cuales busca diferentes tipos de patrones. Cada uno utiliza diferentes enfoques matemáticos y cada uno opera en diferentes escalas de tiempo. Algunos modelos mantienen posiciones durante minutos. Algunos aguantan durante días. Algunos se centran en los patrones de precios. Algunos se centran en patrones de volumen. Algunos analizan el sentimiento de las noticias. Algunos explotan las ineficiencias de ejecución. Lo genial es que estos modelos se eligen deliberadamente para que no estén correlacionados entre sí. Cuando un modelo atraviesa un periodo de pérdidas, es probable que otros sean rentables. El resultado de la cartera es mucho más estable que cualquier estrategia individual, de forma similar a cómo los pronósticos meteorológicos conjuntos son más confiables que los modelos individuales. Según un análisis académico del enfoque de Renaissance Technologies, publicado en el Journal of Financial Economics, la diversificación estratégica del fondo Medallion crea una cartera con aproximadamente 60 a 80 fuentes de rendimiento independientes. Esa es una genuina diversificación. Para los inversores individuales, se puede implementar una versión más sencilla del pensamiento conjunto. En lugar de tener todo su dinero en una sola estrategia como comprar y mantener acciones estadounidenses de gran capitalización, podría tener el 70% en fondos indexados de mercado amplio, el 15% en estrategias de valor sistemáticas, el 10% en enfoques de impulso y el 5% en arbitraje de fusiones u otras estrategias alternativas. Cada componente no tendrá un buen desempeño simultáneamente, pero la cartera conjunta tendrá retornos más estables y mejor resistencia a las crisis que cualquier componente por separado. La razón matemática por la que esto funciona es por un principio llamado caída de la correlación entre estrategias.
Cuando diversificas a través de enfoques de inversión realmente diferentes, en lugar de solo activos diferentes, estás diversificando los supuestos subyacentes a tus rendimientos. Una estrategia de comprar y mantener supone que los mercados suben durante largos periodos. Una estrategia de impulso supone que las tendencias recientes continúan brevemente. Una estrategia de valor supone que se produce una reversión a la media. Estos supuestos son parcialmente contradictorios, y es exactamente por eso que funciona el pensamiento conjunto. Durante cualquier régimen de mercado determinado, algunas suposiciones serán validadas y otras no. Pero no dependes de que ninguna visión del mundo sea correcta. Esto me lleva a la que quizás sea la percepción psicológica más importante del estudio del enfoque de James Simons. Se convirtió en el inversor más exitoso de la historia, no por tener más confianza que los demás, sino por ser más inseguro. Esto suena paradójico, pero es matemáticamente profundo. Simons nunca creyó que pudiera predecir con certeza la dirección del mercado. Toda la filosofía de Renaissance Technologies se basa en el supuesto de que las predicciones de los mercados individuales no son fiables. Lo que es confiable son las matemáticas de la probabilidad cuando se aplican sistemáticamente a miles de apuestas independientes. Piensa en eso por un momento. El inversor más exitoso de la historia construyó su fortuna asumiendo que no podía predecir el futuro. Mientras tanto, el inversor medio, que sabe mucho menos sobre mercados que James Simons, opera con la confianza suprema de que puede predecir si las acciones subirán o bajarán basándose en la lectura de los titulares de las noticias o viendo la televisión financiera. La ironía matemática es profunda. Según una investigación de economistas conductuales de la Universidad de Yale, que estudia la confianza de los inversores con mayor confianza subjetiva en sus predicciones de mercado, en realidad obtienen rendimientos más bajos que los inversores que informan de una incertidumbre significativa. La razón es que los inversores demasiado confiados comercian con demasiada frecuencia, mantienen posiciones concentradas y no logran cubrir los riesgos porque no creen que esos riesgos se materialicen. Los inversores inseguros, por el contrario, exigen un margen de seguridad, diversifican ampliamente y utilizan enfoques sistemáticos porque no confían en sus propias predicciones. El marco de Simons tiene éxito durante los periodos de crisis específicamente porque se basa en la incertidumbre. Cuando llegó la crisis financiera del año 2008, los modelos de Renaissance Technologies no necesitaban predecir si Lehman Brothers quebraría o si el gobierno rescataría a AIG, o si el mercado inmobiliario se recuperaría rápida o lentamente. Los modelos simplemente identificaron que los patrones de agrupamiento de volatilidad se habían activado, las estructuras de correlación habían cambiado y las distribuciones de probabilidad habían cambiado. Luego ajustaron el posicionamiento de acuerdo con reglas preprogramadas diseñadas exactamente para estos escenarios. Los inversores tradicionales, por el contrario, intentaron predecir lo impredecible. ¿La crisis empeoraría o mejoraría? ¿Deberían vender ahora o esperar? ¿Sería esto como la Gran Depresión o simplemente una recesión normal? Estos intentos de predicción llevaron a la parálisis, al pánico en las ventas en los mínimos o a la tenaz retención durante pérdidas catastróficas. Todo porque operaron bajo la falsa creencia de que una inversión exitosa requiere una predicción precisa. Aquí está la versión accesible de inversión basada en la incertidumbre que cualquiera puede implementar. En lugar de intentar predecir si los mercados subirán o bajarán el próximo año, tome decisiones basándose en lo que sabe con certeza. Usted sabe con certeza que los mercados son volátiles. Usted sabe con certeza que, en promedio, se producen correcciones importantes cada pocos años. Usted sabe con certeza que predecir el momento de esas correcciones es esencialmente imposible. Usted sabe con certeza
que la diversificación reduce el riesgo si se implementa correctamente. Usted sabe con certeza que el tamaño de la posición determina su supervivencia durante eventos catastróficos. Construya todo su marco de inversión en torno a estas certezas en lugar de predicciones inciertas. Eso significa mantener una diversificación permanente incluso cuando parezca innecesario, porque una clase de activos está funcionando extremadamente bien. Significa adherirse a una disciplina en el tamaño de la posición, incluso cuando esté convencido de que una inversión en particular es algo seguro. Significa seguir reglas sistemáticas de reequilibrio, incluso cuando nos sentimos mal emocionalmente. Significa aceptar rendimientos modestos durante mercados alcistas eufóricos, a cambio de pérdidas dramáticamente reducidas durante crisis inevitables. Según una investigación exhaustiva de Dimensional Fund Advisors, que analiza 63 años de datos de rendimiento de inversiones, los inversores que construyeron carteras en torno a la gestión de riesgos conocidos, en lugar de predecir rendimientos desconocidos, lograron rendimientos anuales, aproximadamente 2.3 puntos porcentuales más altos, con aproximadamente un 37% de retiros máximos más bajos. La ventaja matemática de los marcos basados en la certeza sobre los enfoques basados en la predicción se agrava dramáticamente